Bienvenidos pues a nuestro estudio bíblico. Lo estamos grabando día martes y este estudio se transmite día miércoles por la noche. Así es que quienes están escuchando el estudio día miércoles, bienvenidos, gracias por unirse a nosotros. Aquí tenemos hoy el privilegio de tener a un grupo de hermanos de acuerdo con todas las regulaciones y limitaciones que nos acompañan por primera vez en meses desde que empezó esta pandemia, así es que estamos muy felices. La energía de la presencia de la gente alabando al Señor y recibiendo la palabra hace una diferencia, ¿verdad? Así es que estamos felices. Vamos a orar pues que Dios bendiga su palabra en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar, en este día, una vez más, sentados a la mesa y listos y dispuestos a recibir tu palabra. Gracias por la porción que tienes preparada para nosotros hoy. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que abras nuestros oídos, abre nuestros ojos, danos una visión de lo que vamos a escuchar. Ayúdanos a discernir tu voz, Señor, hablándonos detrás de la voz humana que nos está instruyendo. Haznos entender con el corazón, Señor, tu palabra. Y Señor, toca con ella nuestra voluntad, Señor, nuestra mente. Tócanos para que hagamos los cambios, las entregas, los ajustes necesarios. Señor, ayúdanos a dejar que tu palabra trabaje en nuestros corazones. Nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias pues por lo que tienes dispuesto para nosotros hoy. Oramos pues dándote toda la gloria y dándote gracias por tus muchas misericordias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. Hoy podemos aplaudir todos los que estamos aquí. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. El día de hoy estamos estudiando en los evangelios la historia de cómo Jesús sanó pues nos toca estudiar la historia de un paralítico que se menciona ahí en Lucas, pero vamos a estudiar a 3 paralíticos que están mencionados en los evangelios y vamos a ver pues cómo es que el Señor obró en sus vidas. Vamos a ver el principio espiritual y vamos a ver cómo es que el Señor nos sana a nosotros de nuestra parálisis espiritual. Por supuesto, Él se dedicó a la condición física de los hombres, pero hemos mencionado una y otra vez que esa condición física muchas veces es una analogía de la condición espiritual y moral de los seres humanos. Así es que vamos a estudiar eso. Hemos estado estudiando en el libro de Lucas todo lo que aconteció antes del Sermón del Monte, según el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos. Pero el evangelio de Mateo narra estas cosas después del Sermón del Monte. Entonces esto es como cuando hay testigos presenciales y 4 personas ven el mismo acontecimiento y algunos narran el acontecimiento empezando con las últimas la última información y luego dicen, pues y también ocurrió antes esto y aquello. Y otras personas narran el acontecimiento yéndose en orden. Cuando unimos la información que nos dan los 4 evangelistas, tenemos un cuadro completo, un cuadro claro de lo que el Señor está haciendo acá, ¿verdad? Así es que gracias a Dios por los 4 evangelistas. Además, recordarán ustedes los 4 rostros de los 4 seres vivientes: un león, un hombre, un águila y un buey. Y esto refleja 4 diferentes ángulos de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y cada uno de los evangelios corresponde a cada uno de estos lados diferentes. Por eso los evangelistas enfatizaron cosas diferentes del Señor Jesucristo. Así es que necesitamos toda esa información. La historia, si seguimos la trayectoria nosotros acá en el libro de Lucas, nos llevaría a Lucas 5:17. Pero también estuvimos trabajando en el libro de Juan. Y en el libro de Juan tenemos una historia. Ahí no dice explícitamente que la persona estaba paralizada y sin embargo lo estaba.
Así es que vamos a ver la historia de Juan primero y luego nos vamos a ir a la de Lucas. Son historias diferentes. Hay 3 historias registradas en los evangelios de cómo Jesús sanó a diferentes paralíticos. Él sanó a muchos paralíticos. La Biblia dice que sanó enfermos y paralíticos y liberó endemoniados. El mismo Juan dice que si hubiera escrito todo lo que Jesús hizo y enseñó, no habría espacio en este planeta para que cupieran todos los volúmenes que habría que escribir, ¿verdad? Para hacerle justicia al Señor de todo lo que le escribió. Así es que nos vamos a ir a Juan primero, y esa es la primera historia que vamos a ver en Juan capítulo 5. Es precisamente donde nos quedamos estudiando el Evangelio de Juan. Lo último que supimos del Evangelio de Juan, en Juan 4, verso 54, es que la segunda señal que registra Juan que hizo Jesús fue sanar a una familia entera, ¿verdad? Cuando sanó al hijo de casa acá. Pero eso nos lleva a Juan capítulo 5, y esa es la primera historia que vamos a ver el día de hoy. Cuando Jesús sanó a todas estas personas, el Señor nos dejó una lección, no solamente para ayudarnos a entender el poder y el amor de Dios y su voluntad de querer sanarnos físicamente, por supuesto que sí, pero el Señor nos dejó esta tremenda lección también para que entendamos cómo el Señor sana esta condición en nuestra alma y en nuestro espíritu también. Aquí Jesús sanó paralíticos literales, pero vamos a investigar bien las historias y vamos a ver algunos principios acerca de la verdadera parálisis de la que padece toda la humanidad, hasta que Cristo viene y nos rescata y nos sana y nos levanta. Muy bien, entonces la primera historia la tenemos en Juan capítulo 5, del verso 1 al 14. Y esta es la famosa historia del hombre enfermo que estaba allí en el estanque de Betesda. Vamos a ver unas cosas increíbles acá. Así es que Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa, Beit es casa, y la segunda parte de la palabra es Gesed. ¿Se acuerdan de Gesed? Gracia, misericordia, bondad, eso es Gesed. Grande en misericordia, Rav Gesed. Así es que casa de misericordia, casa de misericordia. Así se llama este estanque. Tenía 5 pórticos. Los pórticos son como, por ejemplo, las fuentes coloniales, las que uno ve en Antigua, por ejemplo, ¿verdad? Columnas y un techo para pues tapar de las inclemencias del tiempo a las personas que están allí. Entonces ahí estaban esos pórticos. Ahora, yo no creo que lo que vamos a leer en un momento significa que todas estas multitudes vivían ahí. O sea, en Israel los inviernos son bastante fuertes y yo no creo que haya sido que vivían ahí. Yo lo que creo es que los llevaban y los traían. Pues uno piensa en la parte práctica del asunto, ¿verdad? Así es que leamos. Verso 3. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora un paréntesis aquí, ¿verdad? Esto es sorprendente porque eso les dice a ustedes que la sociedad judía estaba perfectamente habituada a ángeles. Si hoy en día uno habla de ángeles o creen que uno está loco, pues. El mundo ya no está habituado a esto y lamentablemente incluso la gente también que no es por la vía de Jesucristo, que trata de buscar las cosas espirituales, también le da un lugar a los ángeles que no tienen, ¿verdad? En fin, pero el hecho es que a mí sí me parece sorprendente que para ellos era pues experiencia de todos los días que un ángel descendía y movía el agua, ¿verdad? Increíble. Con todo y eso, vean a cuánto endemoniado tuvo que liberar el Señor Jesucristo. Así es que miren todo el testimonio que tuvo la nación de Israel aún en esos días antes que Jesús apareciera. Tremendo, pero bueno, sigamos verso 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Como les digo, aquí no dice que era paralítico, pero a juzgar por lo que pasó después, seguramente estaba paralizado. Así es que es nuestro caso número 1 de cómo Jesús sana la parálisis. Tenía 38 años de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Aquí tenemos uno de los pocos casos en donde no fue la persona la que clamó a Jesús y le dijo: sáname. Este fue Jesús el que se acercó. Llama la atención, ¿verdad? Jesús se le acercó: ¿quieres ser sano? Ahora, esto a nosotros nos dice que tiene que haber una historia detrás. Y Jesús se le acercó después de entender que este hombre llevaba 38 años en esa condición. ¿Quieres ser sano? Ahora, como les digo, yo no creo que toda esa gente haya vivido ahí los 365 días del año. Lo más probable es que sus gentes los llevaban todos los días con esperanza, ¿verdad? Ahí al estanque, y los ponían bajo el pórtico, y pues si se movían las aguas, sálvese quien pueda, ¿verdad? Literalmente, el primero que entraba recibía sanidad. Pero miren lo que le respondió el enfermo. Ahora solo ubiquémonos. Digamos que usted o yo somos los que estamos en sus zapatos. Tenemos 38 años de ser paralíticos por la razón que sea. Y se acerca alguien y nos dice: ¿quieres ser sano? ¿Cómo responderíamos? Si de veras queremos. Sí. Bueno, él hasta aquí no sabía a quién le estaba hablando, ¿verdad? No sabía que era Jesús. Pero a juzgar por la reacción de este hombre, él como que ya se había acostumbrado a su condición. Casi lo puede uno ver haciendo así los hombros, ¿verdad? Pues yo no sé, quién sabe a estas alturas, ¿verdad? Hay algo ahí que lo tenía paralizado, no solamente por fuera, sino por dentro también. Entonces miren, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Casi le dijo, pues la verdad, a este paso, ¿verdad? No tengo quien me meta en el estanque. Pero sí tenía quien lo llevara de su casa al pórtico, ¿verdad? Así es que hay mucha tela que cortar con la historia de este hombre. Y a veces uno se encuentra con personas así, y a veces uno descubre que uno ha sido así con algunas cosas, ¿verdad? Hay personas que disfrutan atrayendo la conmiseración de los demás. Ay, sí, pobrecito, ¿verdad? O hay personas que convierten en un negocio su condición también, ¿verdad? Entonces como que no les conviene que cambie la condición. Así es que hay de todo. Pero eso les dice que el Señor va más allá de una parálisis física. Y empezamos a descubrir qué cosas paralizan el alma y el espíritu de los seres humanos, ¿verdad? A veces pues es la conmiseración propia. Sigamos leyendo y vamos a descubrir otra cosa bien importante. Jesús no le estaba preguntando todo lo que él respondió en el verso 7, solo le dijo: ¿quieres ser sano? Y si de veras hubiera querido, hubiera dicho sí. Verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahora, cada vez que Jesús hacía un milagro, hacía algo, decía algo, el Señor estaba probando no solamente a la persona, al sujeto. El Señor también estaba buscando darle una lección a todos los que estaban allí alrededor. Y resulta que esto pasó en un día de reposo. Ahora, este hombre llevaba 38 años de no tener reposo en su mente, en su alma, en su corazón. Y en día de reposo Jesús lo sanó. Vayámonos al versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ahora, eso es parálisis espiritual y moral, y si me lo permiten, mental también. El Señor no solamente estaba mostrándole a este hombre lo que lo tenía paralizado, y todavía no hemos terminado con la información que tenemos de este hombre. El Señor estaba mostrándole también a los judíos su parálisis.
que tenía paralizados a los judíos. Y en un momento, en este mismo capítulo, tenemos la respuesta. Pero ellos también tenían parálisis. ¿Qué es la parálisis? Es una condición que impide el movimiento. Es una condición que impide el levantarse de esa posición, de esa situación. Esa es la parálisis. Es algo que no permite que una persona esté firme, erguida y camine con seguridad. No hay movimiento en las piernas. Hay piernas, pero no responden. Es lo equivalente a que no hay piernas, ¿verdad? Porque si no responden, estoy hablando pues de la condición. Entonces, miren pues, en el verso 10 los judíos se ofendieron porque era día de reposo y vieron a este hombre cargando su lecho. En el verso 11 él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora otro gran paréntesis acá, porque aquí tenemos nosotros un caso clásico de alguien que fue sano sin conocer quién lo sanó. Y muchas personas están buscando ser sanos, pero no están buscando conocer a la persona que les da esa sanidad, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo he conocido personas así. A mí me tocó ser parte de una cruzada de milagros hace años tremenda. Cuando vino Morris Cerulo a Guatemala fue como en 1980 y la primera vez que vino debe haber sido en el 82, porque yo me convertí en el 81. De haber sido el 82. Y yo estuve en la escuela de ministerio y ayudé en la plataforma por la traducción con las personas que llegaban. Y llegaron unas personitas y resultaron ser conocidos de la familia. Por eso les puedo contar la historia. Y él llegó a testificar cómo Dios lo había sanado de cierta situación, ¿verdad? Bueno, a los par de meses tuvimos la oportunidad de tener cerca a estas personas y de platicar. Y para qué les cuento detalles, porque estamos saliendo en internet, ¿verdad? Pero ellos a los 2 meses era obvio que su vida no había sido transformada, su corazón no había sido transformado, y seguían promoviendo, ustedes saben lo que ocurre en nuestros países, ¿verdad? Apariciones y cosas milagrosas ahí, que la gente tenía que adorar esas cosas. Y yo solo pensé yo era recién convertido, pero solo pensé en mi corazón: no puedo creer que un milagro de sanidad no haya cambiado estos corazones. Y así se encuentra uno con gente, ¿verdad? Amén. Bueno, este paralítico fue sanado, pero no conocía a Jesús. Verso 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora note esto: después le halló Jesús en el templo, y Jesús se le acercó a este hombre, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No todas las enfermedades físicas tienen su origen y su raíz en un pecado consciente y voluntario. Todas las enfermedades son producto del pecado en el que cayó toda la humanidad desde el jardín del Edén. Pero no todas las enfermedades significan que el individuo hizo algo de manera consciente y voluntaria. Ahora, en el caso de este hombre, creo que ese sí fue su caso, según lo que está diciendo Jesús acá. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Miren qué tremendo. Entonces, ¿cuál habrá sido su pecado? Yo no sé. Aquí estaríamos especulando un poco, pero por lo menos sabemos que cuando Jesús se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Él no brincó por dentro con esperanza y dijo: sí. No, dijo: pues es que no tengo quien me ayude, ¿verdad? Y muchas veces el pecado es ese conformismo, el no querer recibir del Señor Jesucristo, el no querer conocerlo, el no querer cambiar nuestro modo de vida, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero vete y no peques más. En otras palabras, este hombre no solo tenía parálisis física, este hombre tenía algo paralizado adentro, ¿verdad? ¿Lo están viendo? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuesta trabajo entender esta clase de mentalidad, pero el síndrome acá es que, como las religiones lo que hacen es que se convierten en un concurso para ver quién tiene más disciplinas personales.
Entonces, como requiere de esfuerzo propio, si yo exhibo más disciplinas personales que la otra persona, entonces supongo que yo soy más santo que la otra persona, ¿verdad? Y más espiritual que la otra persona. En una religión, en una situación como esta, lo que ocurre es que la gente está buscando gloria de los demás. Están buscando que los demás noten cuán piadoso es uno, o por lo menos cuán piadoso actúa uno, o cuán piadosamente parece ser uno. ¿Lo ven? Entonces, esto se los digo porque en un momento lo vamos a ver. Entonces, a los judíos no les importaba si este hombre había sido miserable por 38 años. Lo único que les importaba era que en el día de reposo lo encontraron cargando un bulto. Ahora, en el Antiguo Testamento no dice nada acerca de cargar o dejar de cargar bultos el día de reposo. Eso fue creación de los judíos, especialmente cuando se fueron a Babilonia y ahí empezaron a escribir su Talmud y sus tradiciones orales, y empezaron como a desglosar, ¿verdad?, cómo debía ser la conducta del pueblo judío. A lo mejor lo que empezó siendo una buena intención y una buena idea, después se convirtió en una serie de normas. Y entonces en los días de Jesús habían perdido de vista por completo a Dios, y era un concurso por ver quién cumplía con las normas al pie de la letra de la mejor manera. Entonces espérense y van a ver lo que sigue. Verso 17. Bueno, Jesús les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, Dios no deja de amar solo porque es día de reposo. Dios no deja de extenderse con su poder y con su misericordia a los hombres solo porque es día de reposo. Amén. El propósito del día de reposo era totalmente otro. Era dedicarse y concentrarse en las tareas y en las responsabilidades de uno, 6 días a la semana, y el séptimo día cesar todas nuestras actividades personales y enfocarnos en Dios. Ese es principio número 1. Y principio número 2, el día de reposo resulta ser un estado que nos da una relación con una persona. Amén. Eso es el reposo. Entonces los judíos habían convertido esto solo en una serie de letras y de preceptos, y entonces ven cómo el Señor hace un milagro y muestra su misericordia, y a ellos no les importa, pero para nada, el bienestar de alguien o el que alguien encontró finalmente reposo en su cuerpo, por lo menos. No sé si en el caso de este hombre en su espíritu y en su alma, ¿verdad? No les importaba para nada. Es que la regla número 453 había sido violada. Amén. Ahorita van a ver por qué actuaban así los judíos y qué es lo que produce. ¿Cuál es la cosa que produce, o la peor causa de parálisis espiritual que hay? Y es lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a los judíos acá al haber sanado a este paralítico. Y el Señor escogía de adrede hacer cosas en día de reposo para darle una lección a los judíos, ¿verdad? Para mostrarles su parálisis espiritual. Bueno, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces Jesús les da una lección tremenda acá. Leámoslo, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es
el Hijo del Hombre. ¿Qué lecciones? No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Estas explicaciones, por cierto, son las que encuentro uno en el libro de Judas, de Judas, eso está buenísimo, de Juan, de manera enfática, ¿verdad? Pero Jesús empieza a hablar acerca de cómo Él y su Padre son uno, y todo lo que lo ven a Él hacer es lo que el Padre está haciendo. Él está haciendo la voluntad del Padre. Habla incluso de la resurrección, ¿verdad? No estamos discutiendo ahorita eso, estamos con el caso del paralítico ¿verdad? Que no ha terminado la historia. Y entonces luego les dice, miren todo y todos los que dan testimonio de mí y de quién soy. Y en el verso 33 dice, número 1, ustedes tuvieron el testimonio de Juan el Bautista. Él ha dado testimonio de quién soy yo, porque él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego en el verso 36 dice, las obras que yo hago dan testimonio de quién soy. O sea, abran los ojos, ¿verdad? Amén. Nadie puede hacer las cosas que Jesús hacía si Dios no estuviera con él. Versículo 37 dice, el Padre da testimonio de mí, pero como no tienen su palabra morando en ustedes, ¿verdad? Por eso es que ustedes no creen. El Padre da testimonio de mí. Y luego del verso 39 dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Solo vayan y lean su Biblia. Pero miren, el pueblo judío tenía tal grado de parálisis espiritual y moral que leían la Biblia con este velo, ¿verdad? En la mente y en el corazón, y no podían discernir a Jesucristo revelado en las Escrituras. Entonces, ahora aquí está lo que quiero. Versículo 41, versículo 41. Juan 5, 41. Gloria de los hombres no recibo. En otras palabras, lo que yo hago no es buscando la aprobación de la gente. Yo lo que busco es hacer la voluntad del Padre y que el Padre esté complacido. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ese es el punto. ¿Qué es lo que provoca parálisis espiritual, moral en la gente? No tienen el amor de Dios en ustedes. Entonces, por ejemplo, no podían regocijarse con este hombre que por 38 años había sido miserable. Lo único que podían ver es que había sido violentado el precepto número tal y tal en su constitución. ¿Me estoy explicando? Amén. No tenían el amor de Dios en ellos. Y ¿saben qué? Para llevar una religión de manera fría e impersonal no necesitamos tener el amor de Dios en nosotros. Y yo no sé, a lo mejor ustedes también han sido parte de, especialmente sucede con las familias, ¿verdad? La gente que está cerca y vienen los reclamos y las cosas y de que por qué dicen esto y por qué dicen aquello y quién sabe qué. Y atacan y dicen y hacen, y uno piensa, ¿por qué tienen ellos que atacarlo a uno? ¿Y por qué tienen que buscar imponerle a uno lo que ellos piensan? Uno no necesita atacar a nadie ni imponerle nada a nadie. Lo que uno tiene es una experiencia personal y uno está feliz con ella. Uno no necesita ni siquiera defenderla. Yo no necesito defender mis experiencias. Nadie me las puede quitar. ¿Lo ven? Pero cuando no es eso lo que tenemos, sino que lo que tenemos es una religión fría e impersonal, entonces nos vamos a dedicar a atacar a todos los que no piensan igual que nosotros. ¿Sí? Es lo que ocurre. Amén. Y a veces podemos ser evangélicos fríos e impersonales también. Y entonces buscamos atacar o buscamos implementar. Siempre andamos criticando a los que lo hacen diferente y a los que lo dicen diferente. ¿Por qué? El amor de Dios no hace eso. Entonces, y lamentablemente esa misma condición es la que provoca que Jesucristo no haya cabida en esos corazones. Hay una parálisis espiritual ahí.
¿Sí? ¿Lo ven? Entonces dice, no tenéis amor de Dios en vosotros. Ese era todo el punto. Lo que le está diciendo a los judíos es: quieren saber por qué ustedes no están paralíticos por fuera como este hombre, pero sí están paralíticos por dentro. Es porque no tienen amor de Dios morando en ustedes. Y dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿De quién está hablando? Está hablando del anticristo. Cuando venga el anticristo, a él sí lo van a recibir, pero a mí no me pueden recibir, dice. Yo vengo en nombre de mi Padre. El anticristo va a venir en su propio nombre, y a ese sí van a recibir. Tremendo, ¿sí? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En otras palabras, ustedes llegaron a un punto en donde solo están tratando de probarle a los demás cuán piadosos son o cuán piadosamente actúan, y lo que quieren es la aprobación de los demás. Eso lo que produce es parálisis espiritual, parálisis emocional. Amén. Solo estar buscando la aprobación de los demás. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros, el amor de Dios nos sana de nuestra parálisis. Amén. Así es que aquí está este hombre que estaba paralizado por 38 años, y a juzgar por lo que Jesús le dijo: mira, no peques más para que no te venga algo peor. A juzgar por lo que Jesús dijo, a lo mejor seguía medio paralizado por dentro todavía, ¿verdad? Pero los judíos, Jesús eligió hacer esto en un día de reposo para mostrarles su parálisis moral y emocional y espiritual. Amén. Serio, ¿sí? Entonces, yo no quiero estar sano por fuera, pero estar totalmente paralizado por dentro. Una persona paralizada no va a poder caminar con firmeza, no va a poder hacer progreso espiritual, probablemente ni siquiera va a poder pararse con seguridad, ni siquiera en el terreno que ya conquistó. Tarde o temprano un viento va a venir y lo va a botar. Por eso es tan importante estudiar las raíces, los cimientos, temas tremendos. Ahorita vamos a entrar a las raíces el día domingo de todos esos árboles. Amén. Y ustedes se recordarán del tabernáculo mosaico. ¿Cuáles son las piernas de la estatura de Cristo? Número 1, la sangre. Número 2, el fuego. Ese es el altar de bronce, ¿sí? Y número 3, las aguas, o su naturaleza en las aguas. Esas son nuestras piernas espirituales. Si nosotros somos religiosos y no tenemos salvación, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo en agua, ese tipo de cosas, pues no vamos a hacer progreso espiritual, ¿verdad? Si solo tenemos una relación externa con el Señor Jesucristo y no tenemos nosotros una relación viva, el amor de Dios en nosotros, entonces no vamos a llegar muy lejos. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la sangre redentora, necesitamos el fuego del Espíritu Santo, necesitamos las aguas de la naturaleza de Cristo. Eso forma nuestras piernas espirituales, ¿sí? Amén. Eso nos sana de la parálisis. Bueno, así es que ese es el primer caso, el primer paralítico que vemos acá en Juan, que fue sanado por el Señor Jesucristo. Mi punto aquí es que podemos estar sanos por fuera y seguir paralizados por dentro. Amén. Seguir paralizados por dentro y tener solo una relación fría e impersonal, ni siquiera con Dios, sino con la iglesia, con el pastor, con una organización religiosa. Eso no es señal, gracias, de gran cosa, ¿verdad? Y podríamos seguir paralizados por dentro. Bueno, ahora vámonos a la siguiente. Vámonos a la siguiente. Se encuentra mencionada en Mateo, en Marcos y en Lucas. Es la que nos toca si seguimos el orden en Lucas. Está en Lucas 5:17. Pero vamos a estudiarla en Marcos. Es Lucas 5:17 al 26. Está también mencionada en Mateo 9 del 1 al 8 y en Marcos 2 del 1 al 12. Ese es el siguiente.
paralítico que el Señor Jesucristo sanó. Vámonos a Marcos y vamos a leer algo que dice, creo que lo dice Mateo. Vámonos a Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. No, este lo vamos a ver solo aquí. Marcos 2, del 1 al 12. Este es el siguiente. Ahora, aquí vamos a empezar a ver cómo curarnos de la parálisis, ¿verdad? Marcos 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Eso es bien emocionante, estar uno en un lugar estrecho y que llegue tal cantidad de gente que todos estén pegados en las paredes así, oyendo la palabra de Dios. Todos, el resto se quedaron amontonados en la puerta y un montón de gente no pudo entrar. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora espérenme, no sé si es esta la historia, solo déjenme chequear una palabra clave que quiero enfatizar. Vamos a ver, déjenme, estoy checando esto en Mateo 9. No, yo sé que no es en Mateo, es en Lucas, donde está esto que quiero, y no me acuerdo si es en relación a esto, que no quiero pasarlo por alto. Sí, es en Lucas donde está esto otro. Bueno, leamos Marcos y en un momento nos vamos a Lucas. Ok. Así es que verso 3, estamos en Marcos 2, verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Ahora miren pues, que era cargado por 4. La única esperanza que tiene un paralítico es la ayuda de alguien más, ¿o no? ¿Verdad? Por eso el primero era, es que no tengo quien me meta en el agua. Como les digo, eso sí está rarísimo, porque yo no creo que haya pasado los 365 días del año durmiendo ahí en el pórtico. Alguien lo llevaba de la casa para allá. Así que si tenía quien lo llevaba para allá, ¿por qué no le pedía? ¿Sabes qué? Espérate, y si se mueve el agua, me echas en el agua. ¿Verdad? Pero veamos. Ahora, este hombre va a ser sanado de su parálisis. A él lo llevaron 4 hombres. Él venía sobre su lecho porque no se podía mover y lo llevaron 4 hombres. Aquí vamos a ver nosotros por qué el resto de nosotros somos tan importantes para la vida de alguien que necesita ser sanado de su parálisis. No solo la física, sino la moral y la espiritual. Amén. La hermandad es muy importante, y cuando una persona está paralizada, hay cosas que nos paralizan. Muchas cosas nos paralizan. El temor nos paraliza, la incredulidad nos paraliza. Muchas cosas nos paralizan. Amén. Y ya siendo creyentes podemos encontrarnos paralizados por alguna situación. Bueno, para eso está la ayuda de los demás. Hoy en día no podemos estar físicamente unidos porque pues simplemente no se puede, excepto que querramos pegarnos el virus. Amén. Pero espiritualmente seguimos unidos. Eso no se ha visto afectado para nada. Si necesitamos ayuda porque algo nos tiene paralizados, esto significa no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ni siquiera sé si voy a poder sostenerme mucho tiempo más. Algo me tiene paralizado. Bueno, pues agarre el teléfono o sus medios ahí digitales, hable con alguien, dígale, ayúdame a orar. Este hombre nunca hubiera llegado a la casa donde estaba Jesús sin la ayuda de estos otros 4. Y a veces necesitamos de otras 4 personas para que nos lleven a donde está Jesús, para que nos vuelvan a conectar con Jesús, para que nos vuelvan a ubicar. Amén. Mire qué casualidad. Job necesitó de 4 amigos para que lo pudieran poner delante de Jesús otra vez y Jesús pudiera sanarlo. Necesitó de Elifaz, de Bildad, de Zofar y de Eliú. Así es que necesitamos de los demás. Ahora, los primeros 3 le dieron una buena paliza a Job, ¿verdad? Pero de todos modos los necesitaba. Por eso el Señor le dijo al final, y no te sanó hasta que no ores por ellos primero, porque bien que te ayudaron. Amén. 4 hombres. Bueno, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mire lo que hicieron. Ahora, esto hoy en día ya no sucede porque tenemos terrazas de concreto.
Pero en esos días, obviamente esta casa estaba techada con teja romana. Y antes no le echaban cemento a la teja romana, hasta que vinieron los temblores. Y con los temblores se les hacían así las tejas y había gotera en época de invierno. Entonces aprendieron a ponerle cemento a las tejas y a pegar una teja con la otra. Pero antes solo se apoyaba una en la otra, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes tienen que acordarse. Entonces agarraron las tejas, las retiraron, quitaron las tablitas de madera y abrieron un hoyo en el techo. Ahora mire, aquí probablemente los que estaban más ansiosos porque su amigo fuera sanado eran los otros 4. Cuando vieron que no podían poner delante de Jesús a este hombre, hicieron una locura. Le desarmaron el techo a la casa. Seguro después se tuvieron que quedar tiempo después de la reunión a componerle el techo, ¿verdad? A quien quiera que ha sido el dueño de la casa. Pero ellos hicieron hasta lo imposible por poner delante del Señor a este hombre. Ellos lo levantaron. La palabra levantar es preciosa, tanto en griego como en hebreo. Es la misma palabra que significa expiar pecado. Así es que ellos levantaron a este hombre, lo bajaron, descubrieron el techo, lo bajaron, deben haber puesto cuerdas, las deben haber amarrado a los palos del techo y Jesús está predicando y de repente le bajan a alguien ahí. Entonces mire, y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, la fe de estos 4, dijeron: no, tú necesitas ser sano, tú estás paralizado. Y nosotros conocemos gente que está paralizada por dentro y necesita ser sana. Hay personas que saben que necesitan que uno les dé un empujón o una sacudidita, que están tan paralizados en sus emociones, tan paralizados por dentro, que no saben ni qué paso dar, no saben en qué dirección moverse, precisamente a causa de la parálisis. Bueno, usted vaya y échele una mano, dele una sacudida. Algunos necesitan una palmadita. Levántelo, levantemos en oración a la gente. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, así es que no era la fe del paralítico, era la fe de los amigos. Amén. La fe se traduce en obras. Ellos querían ponerlo delante de Jesús y vieron qué hacer para hacerlo. Dijo al paralítico, ahora miren lo que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué lo dijo así? Porque la ocupación de Jesús no era únicamente sanarlo por fuera, la ocupación y la preocupación de Jesús era sanarlo por dentro. Amén. Nuevamente, es el pecado en términos generales lo que tiene paralizado al ser humano y lo que impide que el hombre sea lo que Dios lo creó para ser. Pero para eso tenemos al elocuente mediador, uno entre mil, el Señor Jesucristo. Amén. A quien debemos buscar y encontrar en medio de nuestra condición, y Él nos va a sanar. Bueno, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hagamos un paréntesis acá. Y vámonos, dejemos un dedo ahí en Marcos y vámonos a Lucas. La historia está aquí, como les dije, en Lucas 5, a partir del verso 17. Y solo quiero hacerles notar algo tremendo acá. Lucas registró algo que no registraron Mateo y Marcos. Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Así es que no era solo la gente común y corriente la que estaba ahí sentada. Ahí estaban los fariseos y los doctores de la ley, con esta parálisis interior, sin el amor de Dios en ellos, ¿verdad? Solo viendo dónde le buscaban tropiezo a Jesús y viendo dónde podían acusarlo. Estaban ellos allí. Así es que nuevamente el Señor Jesucristo hizo esto para mostrarle a ellos, buscando que esta gente se diera cuenta de que si no estaban paralíticos por fuera, estaban paralizados por dentro, ¿verdad? Pero dice algo más acá. Así es que había toda clase de gente en la casa ese día.
Ahora esto es lindo porque en Marcos vimos que simplemente dice Jesús estaba en casa, es la casa donde él se quedaba. Ahora en su casa siempre hubo cabida para esta clase de gente también, para los fariseos, para los doctores de la ley que procuraban matarlo. Usted ábrale el corazón a toda la gente y dele testimonio del amor de Dios a todo el mundo. No nos toca a nosotros ser selectivos. Amén. Bueno, pero dice, volviendo a Lucas 5:17, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y llama la atención que diga esto, ¿verdad? El poder del Señor estaba con él para sanar. Hay momentos en donde el poder de Dios está allí para sanar. Una vez con Susi estuvimos también ayudando en una campaña de milagros en El Salvador, con el evangelista Mike Evans. Y el poder de Dios estaba allí para sanar. Era una cosa tremenda. O sea, de veras había electricidad en el ambiente. Y ahí es donde ve uno cómo Dios tiene una voluntad y un tiempo y un momento para todo, ¿verdad? Y resulta que pues el hermano oró, igual estábamos ayudando con la traducción y con atender a la gente que pasaba la plataforma y todo. El hermano oró y mucha gente dio testimonio de que habían sido sanados. Bueno, terminó el evento, lo metieron al carro, él se fue, ya saben cómo funcionan esas campañas. Y pues nos quedamos allí porque seguía viniendo la gente a la plataforma pidiendo oración. Y vino una señora que necesita oración. Bueno, pues fuimos a orar por la señora. Y mi esposa le palpó un tumor que ella tenía, no me acuerdo dónde lo tenía, acá. O sea, ella dijo, tengo un tumor. Y mi esposa se lo palpó, efectivamente era una bola enorme. Y entonces mi esposa le impuso manos y oramos. Los dos oramos por la señora. Mire, empezamos a orar. Y Susi tenía la mano puesta sobre el tumor y el tumor empezó a saltar, tuc, 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 y puf, se desapareció. Una cosa increíble. Y entonces entendí este pasaje. El poder de Dios estaba allí para sanar. ¿Sí? En otra ocasión pasó también esto. Yo era soltero todavía y algunos de ustedes se recordarán que una vez al año íbamos a México, a Puebla, a la iglesia de Puebla con la que tenía conexión nuestra iglesia. Y esa iglesia a su vez tenía una iglesia en un pueblito que se llama Orizaba, en México. Pues no es tan pueblito, en Orizaba, México. Y entonces me pidieron ir a Orizaba y pasar la noche y dar un estudio bíblico o hacer algo ahí en noche en casa de alguien. Y resulta que el poder de Dios estaba allí para sanar. Y entonces oramos y uno sabe. Ustedes han visto cuando ha habido servicios aquí en donde es como que vamos a orar por los enfermos. Esas no son cosas que uno debe hacer al azar, porque ningún ser humano tiene la capacidad para sanar a nadie. Es Dios. Y son cosas para las que tenemos que buscar la soberanía de Dios también, ¿verdad? Y cuando el poder de Dios está ahí para sanar y hemos orado de esa manera, durante la semana nos empiezan a contar historias de cómo Dios sanó a alguien de algo y a alguien de algo y a alguien de algo, ¿verdad? Uno tiene que dejar que Dios gobierne sobre todo. Bueno, pero ahí en Orizaba resulta ser que empezamos a orar y yo empecé a sentir la presencia de Dios ahí. Y entonces había, no me acuerdo, les voy a contar dos cosas. No me acuerdo cuál fue primero, pero había una persona que pasó, esa fue la primera, y me dice, tengo piedras en los riñones. De plano ya había ido al médico y ya le habían diagnosticado. O creo que no, solo me dijo, tengo un dolor muy fuerte. Eso fue lo que me dijo, ya me acordé. Entonces oramos, ¿verdad? Y sí, de veras, yo sentí el poder de Dios ahí. Bueno, pues lo dejamos estar, ¿verdad? Al año siguiente volví a ir a esa casa, a Orizaba, y llega una personita, ¿verdad? Feliz, me dice, mire, ¿se acuerda de mí? Y yo no me acordaba. Yo estuve en la reunión aquella el año pasado. Sí, usted oró por mí porque yo tenía un dolor en el vientre. Entonces ya me acordé. Me dice, ¿qué cree lo que pasó? Terminó la reunión, me fui a mi casa, fui al baño y expulsé las piedras. Tenía piedras en los riñones. Después otra persona o sea, se notaba que tenía problemas con su vista, tenía un ojo que pues como que para el otro lado, ¿verdad? Y entonces ahí yo me acerqué, le dije, mire, quiero que ore por usted. Y
Después entendí que alguien la había invitado, era una persona que no era cristiana y era primera vez en su vida que iba a una reunión cristiana y se fue a escondida de sus papás para que no la regañaran. Ya saben, en México es un poco difícil eso, ¿verdad? Pero eso lo supe hasta después. Bueno, le dije, mire, déjeme orar por usted, Dios la puede tocar y no tenemos nada que perder. Yo nunca digo Dios la va a sanar, porque si no quiere, pues Dios la puede tocar, no tiene nada que perder. El hecho es que oramos y ¡pum! Se cayó al suelo. Y la persona que la invitó después me contó que dijo, peor si ahorita vienen los papás a recogerla, van a pensar que la matamos. Estaba en el suelo. Y de repente, como al rato, porque mejor la dejamos en paz porque ahí se quedó, abrió los ojos y empezó así. Y dijo, a mí no me entraba luz por ese ojo y ahora me está entrando luz por ese ojo. Lo que estoy diciendo es que hay un momento para todo, ¿verdad? Amén, gracias a Dios. Pues aquí el poder del Señor estaba con él para sanar. Por eso yo entiendo por qué lo dice, ¿sí? Solo quería enfatizar eso. Bueno, regresemos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿verdad? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo que el Señor estaba tratando de enseñarles era, miren, el pecado es lo que nos tiene paralizados por dentro. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, hace 3 minutos él era un blasfemo y 3 minutos después todos están asombrados y todos están dándole gloria al Señor. Así es el ser humano de cambiante, ¿verdad? Amén. Pero ven por qué lo hizo así. Le pudo haber dicho, levántate y anda. ¿Por qué le dijo, tus pecados te son perdonados? Porque está tratando de enseñarnos cómo el pecado es el que nos tiene paralizados por dentro, ¿verdad? Y hay personas que han conocido al Señor y por la razón que sea empiezan a alimentar las malas inclinaciones de la carne, dejan de buscar al Señor y cuando venimos a sentir están paralizados otra vez por dentro. Amén. ¿Qué necesitan? Bueno, necesitan de la ayuda de alguien, ¿verdad? Estos 4 que trajeron a este paralítico, vaya con alguien y dígale, ayúdame a orar, me perdí, estoy paralizado, no puedo moverme. Sí, a duras penas puedo sostenerme. Estoy mal, ayúdame. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén. Bueno, vámonos al tercer caso. Está en Mateo 8 del 5 al 13 y en Lucas 7 del 1 al 10. Lo vamos a ver en Lucas. Y vamos a ver qué cosa nos puede levantar de la parálisis. Ya vimos en el caso anterior que la ayuda de otros 4 son las que fueron la salvación para este hombre paralítico, la fe de los 4. Así es que, ¿qué nos puede sanar de nuestra parálisis espiritual? Hermanos, la oración eficaz del justo. Vaya y pida ayuda, pida oración. Y luego en Lucas, capítulo 7 del verso 1 al 10, aquí tenemos el tercer caso. Sanó a muchos paralíticos, pero algunos casos quedaron registrados al detalle. Lucas 7, verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto,
porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En otras palabras, Señor, más o menos estás obligado con este hombre. Ahora, Jesús no está obligado por nada ni por nadie. Él hacía siempre la voluntad del Padre. Pero Jesús vio el corazón de este centurión. Era un centurión, era romano, era un gentil. Y tuvo la suficiente reverencia y respeto y humildad como para no ir él en persona a hablar con Jesús. Era un hombre que entendía jerarquías y él tiene que haber oído acerca de Jesús antes. Y esto le tiene que haber dado tiempo para empezar a pensar y a meditar y a hacer una analogía. En otras palabras, hacer una comparación entre dos situaciones, dos cosas y decir, yo tengo autoridad, me la confiere el imperio romano, el emperador mismo. Y porque yo tengo autoridad, yo le digo a este, ve y va. Y le digo al otro, ve y va. En otras palabras, la autoridad que me da el imperio romano hace que mis palabras tengan poder para que pasen las cosas. Él hizo una analogía. ¿Saben cómo he llegado yo a entender muchas cosas de la palabra de Dios? Precisamente haciendo analogías. ¿Cómo funciona? Es el equivalente o la contraparte natural del asunto. ¿Se acuerdan que Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de todo lo que Dios ha hecho? Usted vea cómo funcionan las cosas en el mundo natural y haga la analogía. Si así operan en lo natural, tienen que operar igual en lo espiritual. Si en lo natural usted apacha este botón y aquello sucede, créame, en lo espiritual funciona igual. Use los mismos principios y va a ver los mismos resultados. Amén. Ese es el reino de Dios, el reino de los cielos al que tenemos acceso. Ese mundo espiritual paralelo a este mundo natural en el que vivimos. Entonces este hombre no solo tuvo ese respeto, esa reverencia humilde al Señor Jesucristo, que mandó a sus siervos a hablar con él. En los otros evangelios dice que él fue, pero aquí en Lucas se nos dice claramente que pues fue a través de otros. Él no fue personalmente. Entonces verso 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Jesús vio la reverencia, vio el respeto. Solo una persona con revelación puede tener esa clase de respeto y reverencia por el Señor Jesús. Por eso los fariseos y los doctores de la ley le tenían cero reverencia y cero respeto al Señor Jesús, porque no veían, nunca vieron quién era. Así es que le dice, verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Tiene que funcionar. Funciona en lo natural con alguien que tiene autoridad delegada. Y miren todo lo que esto implica. Obviamente este centurión entendió que Jesús tenía autoridad delegada. Tiene que haber entendido que Dios estaba con él, que él hacía la obra de Dios. Amén. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así es que yo veo que tú tienes autoridad, Señor. Tu palabra va a ser suficiente para que las cosas te obedezcan. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso les dice que la fe es muchas cosas. La fe es inteligencia. Mucha gente divorcia la inteligencia de la fe y hace las cosas más absurdas llamándole a eso fe, y se meten en unos riesgos tremendos. No, la fe es inteligente, les cuento. ¿Qué le abrió a este otro par de ojos? Hacer esta analogía. Eso es fe. Ver lo que los ojos naturales no ven, pero hizo una analogía y entendió cómo funciona el principio. Si usted es una persona con autoridad delegada, su palabra tiene peso. ¿Sí? Tremendo, ¿no?
Así es que, mire, verso 10, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas no dice, ¿a quién es el que dice que estaba paralizado? ¿O Mateo o Lucas? A ver, aquí solo dice que estaba enfermo en el verso 2. Mateo capítulo 8, verso 6 dice que estaba paralítico. En Mateo 8, 6. Por eso es nuestro candidato número 3 a esta historia de cómo Jesús puede sanar nuestra parálisis. Entonces, ¿cómo sana Jesús nuestra parálisis interior? En el primer caso, lo que le dijo Jesús a los fariseos fue: ustedes no tienen amor de Dios en ustedes. ¿Sí? ¿Qué sana nuestra parálisis interior? El dejarnos tocar por el amor de Dios. El dejar que el amor de Dios crezca y madure en nuestros corazones. Eso nos sana de cualquier parálisis moral y espiritual. Por causa de esta parálisis muchas veces es que no vamos y nos damos a alguien que tiene necesidad. ¿Sí? Vemos la necesidad y pasamos de largo. Eso es parálisis moral, parálisis emocional. O por causa de esta parálisis es que no hacemos progreso, no nos movemos del mismo sitio en el que hemos estado toda la vida. El hombre de la primera historia estuvo en la misma condición por 38 años. Quiere decir que si por 38 años estaba esperando el movimiento del agua y meterse cuando el agua se moviera, imagínense que el ángel llegaba una vez a la semana, digamos. Ya son 52 veces al año por 38. Tuvo 1500 oportunidades para ser sano, pero seguía estacionado en la misma condición de siempre. ¿Lo ven? Es que no tengo quien me ayude. No, no es cierto. Alguien lo llevó ahí de su casa ese día. Alguien le da de comer, ¿no? Alguien le lleva chamarras. Amén. Pero dice, no tienen el amor de Dios morando en ustedes. Entonces lo que necesitamos es rendirnos y dejar que el amor de Dios halle cabida en nuestra vida. Y lo primero que hace el amor de Dios con nosotros es perdonar nuestros pecados y salvarnos. Amén. En el caso número 2, acá el caso del paralítico que bajan por el tejado. ¿Qué cosas se conjugaron para que él fuera sano de su parálisis? La ayuda que le brindaron estos otros 4 que lo llevaban cargado y la fe de estos otros 4. Entonces, muchas veces no salimos del estado en el que estamos porque no pedimos ayuda, no nos apoyamos en otras personas. Aquí olvídese de la vergüenza de que los demás sepan que necesitamos ayuda. Si es de vida o muerte, ¿cuánto vale la vergüenza ahí? Sí, si nos vamos a morir solo por vergüenza, eso ya no hace mucho sentido, ¿verdad? Así es que pidamos ayuda, apoyémonos en los demás. Ahorita que no podemos hacer cosas como tomarnos de las manos y orar juntos y reprender y todo lo demás, pues por teléfono. Y agarre su teléfono y hágale así al teléfono y pídale a la otra persona que está orando por usted que haga lo mismo. Amén. Y en el caso de la historia número 3, el criado del centurión, miren lo que hizo que Jesús operara para sanar la parálisis del criado del centurión. Fue la fe del centurión. En otras palabras, el entendimiento. Él no tuvo él fue a Jesús sin ninguna duda, porque hizo una analogía y dijo: él tiene poder y autoridad. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando con la persona correcta. Si mi palabra tiene autoridad y las cosas suceden en lo natural, en lo espiritual tiene que funcionar exactamente igual. Exactamente igual. Amén. Así es que no fue la fe del criado que estaba paralítico, fue la fe del centurión. Otra vez alguien ayudó, alguien lo ayudó. Y eso es algo que define este estado de parálisis. Obliga a que la persona dependa de otros. La parálisis nos obliga a que otros hagan las cosas por nosotros. Entonces aquí tenemos un caso clásico en donde necesitamos de la hermandad. Necesitamos que los demás nos ayuden, nos levanten, oren por nosotros. Amén. Y el Señor nos va a sanar. Ahora, vámonos a Hebreos 12 y con eso termino. Hebreos 12 del 12 al 13. Hebreos capítulo 12 del 12 al 13. Y recuerden que la Biblia fue escrita para el creyente, no para el incrédulo. Hebreos 12, versos 12 y 13. Por lo cual,
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay cosas que en el camino nos pueden llegar a paralizar, aunque ya seamos creyentes, pues, ¿verdad? Pero para eso tenemos a los demás, para que nos ayuden a orar. Y ellos nos van a poner delante de Jesús, y Jesús por supuesto que nos va a sanar, ¿verdad? Amén. Así es que bueno, todo esto prueba pues que el Señor Jesús, además de sanar cuerpos, las cosas que dijo, la manera como lo dijo, los contextos en los que hizo las cosas, nos deja muy claro que el Señor también estaba buscando sanar de esa condición el corazón, el alma, el espíritu de la gente, ¿verdad? Amén. Así es que gracias a Dios, esa es nuestra lección para el día de hoy. Amén. Gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias y te bendecimos y te adoramos. Señor Jesús, ayúdanos tú, ayúdanos a vernos a nosotros mismos. Y Señor, si estamos estacionados, estáticos, en una misma condición, Señor, en un mismo lugar, en un mismo sitio, sin poder salir, sin saber cómo, bendito Señor, si apenas podemos sostenernos donde estamos, ayúdanos a entender que necesitamos ayuda. O hemos dejado que nos paralice alguna emoción muy fuerte o alguna situación, Señor. Bendito Señor, oramos que nos sanes. Señor, ahora todos juntos acá vamos a orar, porque estamos convenidos en tu nombre, donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos, y vamos a orar por quien sea que nos esté escuchando el día de hoy, que se sienta paralizado por dentro, no nada más por fuera. Y si de paso también está sufriendo de la condición física, vamos a orar, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Vamos a orar todos juntos, unámonos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos delante de ti a nuestro hermano, a nuestra hermana, a la persona que necesita ayuda, Señor. Señor, tú ves a aquella persona que está paralizada, Señor, por fuera, físicamente, y necesita un milagro en su cuerpo. Señor, oramos, extiende tu mano y sana a esa persona. Señor, te lo pedimos. Y Padre, tú ves a aquellos que están paralizados en sus emociones, Señor Dios, paralizados espiritualmente hablando. Aquellos, Señor Dios, a quienes algo los tiene estáticos, paralizados, sin poder moverse. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que sean libres, oramos que sean sanos, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros los levantamos como aquellos 4 que levantaron al paralítico y lo pusieron delante de ti. Nosotros levantamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, los ponemos delante de ti, Jesús. Necesitan esta clase de apoyo, de ayuda. Señor, los ponemos delante de ti, Jesús. Sánalos, 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 te lo pedimos, te lo rogamos. Bendito Jesús, manifiesta tu poder, Señor, en la vida de todo aquel que nos está escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Y Señor Jesús, ayúdanos. Señor, establécenos, afírmanos en ti, para que ya no pequemos más, Señor, y volvamos a caer en una condición de parálisis emocional, moral, espiritual. Señor Jesús, ayúdanos a vivir el resto de nuestro tiempo, Señor, de nuestra vida, agradándote, complaciéndote y corriendo, Señor, con piernas fuertes y sanas. La pierna que nos da tu sangre redentora, la pierna que nos provee el fuego de tu Espíritu Santo, Señor Dios Santo, las piernas que nos limpian las aguas de tu nombre, de tu naturaleza, Señor. Gracias por tu amor, por este día, por tu palabra y por tu obra en nuestras vidas. Te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios una vez más. Gracias, Jesús, aleluya. Te alabamos, Jesús, te adoramos, Jesús, te damos toda la gloria. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Bendito Jesús. Amén, 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 amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros.
su presencia hizo una diferencia maravillosa el día de hoy. Amén.